Nuevos reportes del Consejo Supremo de Justicia exponen que hasta la fecha de estar viendo este video se suman un total de más de 1000 despidos en este poder judicial. Para el jurista Uriel Pineda afirma que los jueces, magistrados y otros operadores de este poder judicial se encuentran cautivos por el régimen, en donde las leyes internacionales no pueden brindarles refugios, ya que estos, tras ser cómplices o actores de crímenes de lesa humanidad junto al régimen, pierden todo derecho internacional. Ahí deben de concurrir dos elementos. Uno, conocimiento de que esto forma parte de una política de persecución, y el segundo elemento es que su actuación es parte de esa política. ¿Qué quiero decir con esto? Pues podemos circunscribirlo a un número muy reducido, principalmente jueces, magistrados y otros operadores que fueron, digamos, actores activos, actores directos en la represión. O sea, estamos hablando de un número muy grande, probablemente una cantidad enorme de cargos administrativos. Pero aquellos rostros visibles de la represión, aquellos que salen dando conferencias de prensa, dando nacionalidad, o que salen emitiendo sentencias, o que salen emitiendo resoluciones para que un grupo de personas sea desplazado y enviado a otro país, un grupo de presos políticos, ese tipo de personas sí está desprovista naturalmente de la protección internacional, al menos del Estatuto de Refugiados. Habrán otras opciones, sin lugar a dudas, pero es un escenario complejo. Lo que estamos viendo es gradualmente, no desde ahora, sino en un periodo, yo diría, de más o menos 20 años, cómo el poder militar en Nicaragua ha ido apoderándose de la institucionalidad democrática del país por la necesidad que tiene el régimen de contener cualquier riesgo de explosión. Para el opositor sandinista Luciano García, director de Hagamos Democracia, afirma que la purga del régimen en CSJ no ha terminado, ya que ahora le tocará al régimen hacer una operación limpieza en los demás poderes estatales que ellos gobiernan, como son la policía, el ejército y la Asamblea Nacional. El régimen no es que ha terminado de hacer arremetida, no, va a continuar. O sea, la lectura y el análisis que nosotros hacemos es que esto es el asalto al poder de manera total, viene en un proceso de ejecución. ¿No? Esto no va a terminar y hace falta más. Vienen después los colegios, vienen después los medios de producción, hasta llegar a los bancos, hasta que puedan controlar todo el sistema económico de Nicaragua, porque el régimen, el único objetivo del régimen es preservar el poder bajo un control férreo, totalitario, utilizando todos los aparatos represivos con el poder de las armas y bajo el control de una familia. Esto va a continuar y esto tiene consecuencias nefastas para Nicaragua. La limpia de la Corte Suprema de Justicia. Primero que nada, debo decirte que los funcionarios que han sido traicionados por Ortega no están exentos de la violación de derechos humanos por los ciudadanos. Eso hay que dejarlo bien claro. O sea, esa arremetida, esa limpia, es una limpia de ellos, no es una limpia nuestra. Para nosotros, esa gente, mucha de esa gente va a tener que pagar todo y cada una de las actuaciones que hicieron en contra de ciudadanos honestos. Ellos mismos están haciendo su propia transición al poder familiar, que para mí yo lo veo que va a quedar en manos de Rosario. Ellos se están preparando para la transición de Daniel a Rosario. Ya sabemos que Daniel no es viable en el tiempo por sus años, por su enfermedad, y la sucesión queda demostrada con estos actos en el Poder Judicial, rondaba la corrupción terriblemente. Pues aquí no es una cuestión de que si eran leales a Ortega o no, aquí es una cuestión también de poder económico y de corrupción. O sea, esa gente no era leal muchas veces a lo que la pareja presidencial quería. O sea, tiene sus cuotas de responsabilidad muy grandes. O sea, que también esa limpia es por parte de sus propias actuaciones. Para nadie es un secreto que el Poder Judicial estaba corrupto, pidiéndoles coima a empresarios, a ciudadanos, o sea, hasta para pedirse. A mí, la lección que puedo sacar de esto es que el régimen no le tiembla el pulso para seguir controlando. O sea, si alguien cree que el régimen está haciendo esto por una debilidad, que se olvide. Están haciendo esto por poder, control, y porque esos matices de corrupción que había fuera de control estén ahora controlados bajo una figura que va a suceder pronto a Ortega. Para el exasesor de la OEA, Guillermo Belt, el gobierno de Estados Unidos tiene en la mira de las sanciones al régimen asesino de los Ortega Murillo, quienes se confabulan con las maras de las migraciones para hacer puentes a que muchos migrantes de muchos países de América Latina lleguen de manera ilegal a tierras gringas usando como puente a Nicaragua. Estados Unidos puede aplicar sanciones severas a la dictadura en Nicaragua, por ejemplo, si quiere usarla para enviarle el mensaje muy claro de que si sigue sirviendo de puente para la llegada ilegal a Estados Unidos, y además lo hace poniendo en riesgo la vida y la integridad corporal de muchas de estas personas, que es el argumento que está usando Estados Unidos en defensa de los migrantes, pues entonces estaría más que justificado en aplicar sanciones financieras severas
cosa que no ha hecho hasta ahora. No ha aplicado sanciones severas de ningún tipo. El parásito de Daniel Ortega en una presentación en público donde rindieron homenaje al bandolero y asesino Carlos Fonseca Amador el miércoles 8 de noviembre del 2023, como todo un tapudo en potencia dijo que los guerrilleros del grupo armado palestino jamás cayeron en una trampa tenebrosa de guerra, conflicto que fue orquestado por Estados Unidos y el propio gobierno israelita quienes quieren dañar al pueblo palestino. Y ante el deterioro que venía sufriendo y que sigue sufriendo el gobierno de Netanyahu, porque le están reclamando por qué no protegió al pueblo de Israel, por qué lograron entrar los guerrilleros del movimiento de Hamas, cómo lograron entrar, si suponía que Israel era una fortaleza, que ahí no entraba nadie. Le están reclamando eso al presidente. ¿De dónde está la seguridad? ¿De cómo está? ¿Dónde está la seguridad? Si lograron entrar y darle semejante golpe, donde lógicamente nosotros compartimos el dolor de la familia y han sufrido pérdidas en Israel. Pero uno llega a pensar que no será en su plan ante la debilidad que han venido teniendo en la guerra en Ucrania, porque ellos están metidos en esa guerra en Ucrania, ante el riesgo de una derrota total allá en Ucrania, o que se produzca un enfrentamiento ya con ellos. Entonces, bueno, ¿por qué no? Eso ya ha acontecido en otro tiempo. El caballito de Troya, ¿por qué no abrir su defensa para que las fuerzas palestinas que están en Gaza y que defienden con todo derecho el derecho a tener un estado, una patria, les abran ahí la Gaza, es decir, debilitan, aparentemente debilitan para que ellos entren, golpeen como golpearon, y luego viene la gran ofensiva, donde se juntan todos ellos cometiendo crímenes horrendos. Si tan horrendo es que muera un niño en Israel, pero que los países que se dicen civilizados y demócratas sigan alimentando esa guerra brutal, bestial del Estado de Israel, del gobierno de Israel, que no es más que el gobierno de los Estados Unidos. Simplemente es parte de una estrategia. Les interesaba a ellos abrir otro frente donde podían sumarse, juntarse todas las fuerzas que están metidas también en Ucrania. Son dos frentes donde está por un lado la nueva ola de nazismo de los países desarrollados capitalistas, que incluso en estos momentos, piensen bien, en estos momentos, estamos en el año 23, no, porque de repente decimos qué terrible lo que está pasando en estos momentos en Ucrania, lo que está pasando por la guerra en el territorio palestino. Claro que es terrible y tenemos que condenarlo, pero no olvidemos que los que lanzaron la primera piedra en la historia de la humanidad, provocando crímenes masivos, donde hay los niños, o sea, asesinaron, torturando al pueblo. Pero no podemos olvidar que los Estados Unidos de Norteamérica son el más grande criminal en la historia de la humanidad. Y si le agregamos a esto el exterminio de los pueblos indígenas allá en los Estados Unidos, ¿cómo lo determinaron? El opositor Roberto de Andrea en declaraciones el jueves 9 de noviembre del 2023 afirmó con gran seguridad que las acciones que los Ortega Murillo están llevando a cabo para seguir manteniendo su poderío dentro de los poderes estatales de Nicaragua son criminales. De Andrea expone que el régimen están llevando al país al filo de la navaja, ya que no solo está purgando a sus propios serviles, sino que prefiere apoyar a países terroristas como son el grupo guerrillero palestino de Hamas. El conflicto realmente que nos está llevando Daniel Ortega a estas cosas, apoyando grupos que países poderosos le llaman terroristas o países poderosos están apoyando a otros, sobre todo Estados Unidos que está tan cerca, creo que nos está llevando al filo de la navaja. Recordemos que es, ¿qué prefiere Rusia o China? ¿Un país que está más cerca de ellos o un país alejado de ellos? Por ejemplo, Estados Unidos, si se decide, en segundos puede tomar posesión de Nicaragua. Recordemos lo que hizo en Panamá. Yo creo que al final de todos los casos, pues en algún momento tiene que moderar su discurso. Para mí, Daniel Ortega está en contra de todo lo que está en contra de la democracia occidental, en este caso la democracia occidental, que también la de Estados Unidos y la de nuestros países. Nosotros no estamos acostumbrados a dictaduras tan férreas como la de China, esa es otra cultura, no la de China, la de Corea del Norte, esa es otra cultura. Nosotros creemos en la democracia, creemos en principios de libertad, creemos en principios de que nuestro voto debe contar, que no debe haber alternabilidad en los gobiernos. Pero ¿qué hacemos? Pues los dictadores así son. Ya vemos a Maduro, en este caso, que supuestamente le levantaron sanciones para que hubieran elecciones democráticas y está haciendo todo lo posible para que no hayan elecciones democráticas. Para mí, ese señor Ortega creo que ya está rayando entre aquello que se le puede declarar como un enemigo de la democracia y como un país peligroso para los Estados Unidos en este caso. Recordemos lo que acaba de pasar y la amenaza que tiene con que todos los inmigrantes haitianos y los migrantes venezolanos y todo eso pasan por Nicaragua para llegar a Estados Unidos. Y eso a Estados Unidos tampoco le conviene, porque creo que Estados Unidos ha tenido mucha paciencia al respecto. Solo ha hablado, también estoy claro, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno bien complicado, entre demócratas que son un poco flexibles y demócratas radicales, como aquellos de la parte chica, entre ellos pues la vicepresidenta Kamala Harris.
La vieja más decrépita de Nicaragua, Rosario Murillo, estalló enfurecida contra el pueblo opositor de Nicaragua, a quienes tildó de mentirosos el viernes 3 de noviembre del 2023. Murillo, como toda una tapas de caimán, dijo que el pueblo de Nicaragua, sus mentiras tienen patitas cortas, siendo para Murillo estas acciones de Nicaragua estúpidas. Que Dios mediante llegarán en el 2024. La mentira tiene patitas cortas. El odio no pasa. El desamor no pasa. La difamación no pasa. La calumnia no pasa. Pero sobre todo la mentira, que enfrentada a la verdad no tiene ninguna fuerza y ningún sentido. Es precariedad total, precariedad espiritual. Es falta de alma. Bueno, quienes quisieron destruir Nicaragua no han tenido alma, no han mostrado alma, no han mostrado capacidad de amar a su pueblo. Pero cuando busques además las publicaciones estúpidas, porque ser un estúpido, una persona que no tiene inteligencia ni sensibilidad, que no tiene inteligencia emocional o espiritual, que no tiene sensibilidad alguna, puede pretender que alguien les crea algo de lo que dicen. Sé que hemos quitado todo, y hemos visto, y hemos luchado, y hemos vencido, y cuidamos y custodiamos esta paz sagrada que tenemos. El abogado constitucionalista Uriel Pineda afirma que el régimen asesino de los Ortega Murillo, tras la OEA el 8 de noviembre del 2023 emitir una resolución donde afirmaba que, aunque Ortega se retirara de este organismo, ellos iban a hacer que Ortega cumpliera con los derechos humanos de los nicaragüenses. Pineda también les dejó claro al régimen que la justicia internacional los perseguirá hasta su tumba. Bueno, yo creo que para explicar esto lo primero que hay que decir es cuál es la estrategia del régimen respecto de la OEA. Yo creo que hace 2 años que sale Nicaragua o presenta o denuncia, digamos, la Carta Constitutiva de la OEA, lo que establece básicamente es una salida gradual para evitar 2 cosas. Por un lado, el tema del debate en la comunidad internacional, específicamente en la esfera regional, sobre las violaciones a derechos humanos que ocurren en Nicaragua, y un segundo efecto, digamos, que buscaba era en todo caso tratar de evitar la condena de organismos internacionales en materia de derechos humanos, específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto de la primera estrategia, creo que sí lo va a lograr de alguna forma al salir del seno de la OEA. Sin embargo, en materia de derechos humanos ha sido tajante el Consejo Permanente, pero al mismo tiempo ha sido consistente con las interpretaciones que ha hecho la propia Corte Interamericana en situaciones similares. Hay que recordar que en el año 2000, en el régimen de Alberto Fujimori en Perú, se trató de hacer lo mismo, y en esa oportunidad la Corte Interamericana interpretó de que efectivamente, aunque se salga de la OEA, las obligaciones en materia de derechos humanos persisten. Esa misma tesitura la utilizó Hugo Chávez en el 2006 tras denunciar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que está tratando de hacer Ortega es que, al no pertenecer a la OEA, tratar de poner obstáculos en la búsqueda de justicia en instancias internacionales. Pero la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana en este sentido, y refrendado ahora por el Consejo Permanente de la OEA, es que son cosas distintas. Y son cosas distintas porque, si bien pertenecer al foro de la OEA o este grupo político, por así decirlo, tiene una serie de tratados, hay tratados suscritos de forma expresa por Nicaragua, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce la competencia tanto de la Corte Interamericana como de la Comisión Interamericana. Y por tanto, para dejar sin efecto eso, lo que tendría que hacer es denunciar también la Convención Americana, y es un proceso que no ha ocurrido en el caso de Nicaragua. Bueno, el llamado ius standi, o el derecho que tenemos las personas a acudir a instancias internacionales, no se extingue con la salida de Nicaragua de la OEA, porque, como indicaba previamente, es necesario que Nicaragua denuncie también la Convención Americana, que reconoce la facultad de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana respecto del respeto a los derechos humanos, o a la obligación de respetar los derechos humanos. Y en ese sentido, pues estaríamos a la espera de que Nicaragua digamos, accione en ese sentido, y eso también llevaría un proceso. Sin embargo, más allá del tema, digamos, de si se denuncia o no el tratado, que yo no siento que vaya a ocurrir a la brevedad, sino que el Estado de Nicaragua va a permanecer en una situación de negación, lo que es importante dirimir es la eficacia que ha tenido hasta el momento el sistema interamericano.
la falta de vergüenza, el descaro con que se ha conducido el régimen Ortega y Murillo hace que esto pierda efecto, porque los tratados internacionales en materia de derechos humanos están diseñados para democracias y no para dictaduras que están naturalmente al margen de cualquier marco legal, ya sea nacional o internacional. Y en este sentido, si bien tenemos la puerta abierta, si bien permanece esa posibilidad de llevar la situación de Nicaragua ante estas instancias, por un lado no hay una voluntad de acatar las resoluciones que de ahí emanen, y por otro lado hay una violación continuada a los derechos humanos, lo que dificulta el acceso a estas instancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que persistan las violaciones, pensemos en cualquier de las graves situaciones, pensemos en los excarcelados y demás, que pudieran activar mecanismos, no hay forma de que en Nicaragua pueda agotarse la instancia nacional, para acudir al sistema interamericano, o también hay un riesgo que persiste respecto de las propiedades y otros intereses que puedan tener estos ex reos políticos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la grave situación de derechos humanos que enfrenta Nicaragua plantea un enorme reto para la Comisión Interamericana respecto de la protección internacional que debe brindar a los derechos humanos en Nicaragua. ¿Por qué? Porque esa actuación debe equilibrar, entre otras cosas, no poner en un mayor riesgo o no profundizar la gravedad de las violaciones de las personas a quienes ya se les han violado sus derechos humanos en Nicaragua. La violencia descarnada de la dictadura del señor Ortega. No existe en la región algo tan descomunal como lo que ha hecho el señor Ortega en ese país, la cantidad de muertos. Hace poco acaban de pegarle un golpe a la propia máxima autoridad jurisdiccional. Digo, no le queda nada por hacer. Ha roto todas las líneas rojas, las ha quebrado absolutamente todas. Y mantener una sesión diplomática protocolar en donde nos decimos que se desvincula y explicamos estrictamente las razones por arriba, la verdad me parece que no. Me parece que el tema es muy grave. A ver, el señor Ortega es el que dejó morir a Hugo Torres, compañero de vida. El señor Ortega es el que a los sacerdotes los ha estado correteando. ¿A quién hemos visto? ¿Qué otros dictadores llegan a esta locura? El señor Ortega es el que declara apátridas. Porque ¿para qué estamos nosotros acá? Para defender los principios, los valores, la democracia, los derechos humanos. Y cuando pasa una tragedia de esta naturaleza, si simplemente la oteamos con la formalidad jurídica y no damos el supravalor jurídico de la defensa de los derechos humanos, no estamos entendiendo absolutamente nada. Y este no es un tema ni ideológico, ni de izquierdas, ni de derechas. Este es un tema esencial. Estamos hablando de la defensa de la vida de nicaragüenses.